Viene vamos a hablar sobre la noción de continuidad. Continuidad, que es sin duda que una noción fundamental en el cálculo. Y bueno, quería nombrar una persona aquí, llamada Bernard. Voy a poner el nombre completo porque recién me enteré que tenía todos estos nombres intermedios. Llamada Bernard Placidus. Johann, con dos N's. Gonzel. Estos son todos nombres. Y ahora Nepomuk, creo que es así. O Nepomuk. Nepomuk, me parece. No entiendo mi propia letra. Bolzano. Que fue un tipo que vivió en lo que ahora es República Checa. República Checa. Entre 1781 y 1800. Como aquí abajo quizás. 1848. Algo así. ¿No? Y creo que tiene una vida relativamente interesante. El tipo estudió en Praga y es matemática y también filosofía y teología. Era una persona religiosa. Y, y bueno, en algún momento dado se le otorgó como una cátedra en la universidad y en Praga de una cosa que se llamaba filosofía de la religión, creo. Me parece que esas cátedras se crearon con el objetivo de como que a la gente no le vinieran ideas raras sobre hacer una revolución a lo que estaba, a lo que había pasado en Francia. Y y bueno, y contrario a lo que un poco era el objetivo de la cátedra, él hablaba mucho un poco sobre sus nociones sobre pacifismo y libertad y yo qué sé qué. Parece que era un tipo medio hippie en ese sentido. Y enseguida entonces lo destituyeron, lo pusieron en arresto domiciliario y le prohibieron publicar. Eso fue un poco la recepción que tuvo sus ideas pacifistas. Así que, y ahí, bueno, él produjo algunos trabajos filosóficos y también algunos trabajos matemáticos. Y está bastante claro que fue, si no el primero, de los primeros en dar buenas definiciones precisas y claras sobre un límite, sobre este, también sobre la continuidad de funciones, que es lo que vamos a hablar ahora, y demostrar las propiedades básicas de esos conceptos. Pero no fue tan influencial en esa época porque, bueno, sus escritos, si bien fueron publicados eventualmente, no hubo otras personas que fueron más influenciales, un poco con las mismas ideas, redescubrimientos o este, bueno, con cierto solapamiento con las ideas que ya había desarrollado este señor. Y bueno, es interesante leer los textos, por lo menos ojear por encima los textos que escribió, porque tiene una larga discusión sobre, por ejemplo, la propiedad de que si tengo una curva y una función y en un lugar es negativo y luego más adelante es positiva, ¿por qué tiene que haber una raíz? Y discute los tipos de argumentos que se habían dado antes que él, y trata de identificar exactamente qué tipo de efectos le encuentra ese tipo de argumentos que apelan a nociones intuitivas o en cierta forma le encuentra como cierta circularidad a los tipos de justificaciones que había. Y bueno, es interesante de mirarlo. Y la forma en que lo hace él esencialmente es la que ahora se considera un poco estándar en, en la educación matemática. Y bueno, entonces vamos a empezar con una definición. Una función f que está definida en un intervalo a b y que toma valores reales, es continua. ¿Sí? Como continua en un punto x. X que tiene que estar en el dominio de la función f. Si límite de f de xn
es igual a f de x para toda sucesión en AB con límite de xn igual a x. Es una definición relativamente sencilla. Lo que dice es que, voy a decir que la función es continua en un punto si cuando me acerco a ese valor con una sucesión, los valores de la función se acercan a el valor en ese punto. ¿No? Simplemente es eso. Para cualquier sucesión que se acerque que tienda a x, f de la sucesión tiende a f de x. Esa es la definición. Y bueno, y por las propiedades básicas del límite nomás, del límite de sucesiones, tenemos que sumas, lo voy a borrar aquí, sumas, productos y composiciones de funciones continuas son continuos. Así que bueno, es una noción que en particular implica que los polinomios son continuos, ¿no? Son funciones continuas, ¿no? Porque si yo tomo la función simplemente, bueno, una función constante, esta definición de que f de xn sería la constante, tiende a f de x, que es la misma constante, evidentemente se satisface. Y para la función x, f de x igual a x, también la definición es evidente, es tautológica, dice el límite de xn tiende a x, el límite de xn es x, el límite de xn es x, así. Y bueno, y ahora con las propiedades básicas de que tengo dos sucesiones y las multiplico, entonces el límite del producto es el producto de los límites, etcétera, etcétera, obtenemos de hecho que cosas del estilo 4x cuadrado más 5x más 3 es una función continua, ¿no? Y bueno, pero hay algo mucho más fuerte, digamos, que es esta propiedad muy importante y que mucha gente se confunde de vuelta por manipular las palabras sin tratar de pensar qué significan, porque aquí el orden de las palabras cambia el significado completamente de la frase. Entonces lo quiero escribir capaz que de la siguiente manera: toda función derivable es continua, y quizás quiero poner algo así, pero no al revés. No sé si va a quedar más claro. Ahora vamos a ver unos ejemplos, quizás ahí quede más claro. Estoy queriendo decir que nosotros ya sabíamos que los polinomios son derivables y bueno, y son continuos. Pero no es cierto que cualquier función continua sea derivable. Los ejemplos son ejemplos obvios, ejemplos básicos. Son f de x igual a valor absoluto de x, ¿no? Que vale x en los positivos y menos x en los negativos. 0 vale 0. Esta función, el gráfico es una cosa así. Igual a f de x. Y no es derivable en 0. En x igual 0. ¿No? Ponemos esto aquí. No es que sea sorprendente, pero es importante no confundirse al pensar en esta relación entre la continuidad y la derivada. Si una función derivable es continua, ahora vamos a tratar de ahondar en esta explicación, pues es una cosa importante a distinguir.
Esto es una nueva noción, se relaciona con la derivada, pero es diferente. ¿Tá? Si una función es derivable, es continua, pero viceversa no funciona. ¿Tá? A veces sí, a veces no. Aquí hay un ejemplo de una función que es continua, pero que no es derivable en uno de sus puntos. En x igual 0 no es derivable, en el resto sí. ¿No? Y hay otro ejemplo del mismo tipo, muy parecido. Ejemplo, f de x vamos a llamarlo igual a raíz de x, es continua. Bueno, ¿dónde está definida esta función? En los positivos, ¿no? Pero vamos a restringirnos quizás al intervalo 0, 1, pero no es derivable. En x igual 0. Y el gráfico en este caso sería una cosa así. Vamos a hacer esquemáticamente, se elige las x, se elige las y la función es así. Entonces y igual a raíz de x. Y entonces el problema es que cuando yo elijo un punto x aquí y miro el punto del gráfico, lo 1 con 0, esta recta tiene pendiente x, que es la altura, dividido raíz de x, raíz de x, que es la altura, dividido x, que es la base, tiene pendiente 1 sobre raíz de x. ¿Tá? Y esa pendiente no tiene límite. Cuando x se hace cada vez más chico, la pendiente esa se hace cada vez más grande y no tiene límite. ¿Tá? Entonces, esa función no es derivable en 0. Sí es derivable en el resto de los números positivos. Los números positivos sí es derivable y calculamos su derivada en algunos videos cuando hablamos de la función exponencial. Así que, bueno, están esos dos ejemplos que muestran claramente, si uno sabe que hay una relación entre derivable y continuo, pero no se acuerda cuál implica cuál. Una manera es acordarse simplemente de estos ejemplos de valor absoluto. Y ahí inmediatamente uno se da cuenta cuál de las dos implicaciones es válida. Pero en realidad pasan cosas mucho más exóticas que eso. Voy a decirlo porque me parece importante. Existen funciones continuas que no son derivables en ningún punto. Esto me parece sin duda que es sorprendente y muestra un poco que uno no está al hacer estas definiciones de continuidad y derivada simplemente haciendo como una trabajosa verificación de cosas que son obvias. No, que si uno realmente se preocupa en clarificar los conceptos, llega a conclusiones que no son obvias y que enriquecen el panorama conceptual que uno maneja. Y esto es un muy buen ejemplo, en mi opinión, porque ¿qué quiero decir? Bueno, para empezar quería decir un nombre de alguna persona que tuviera que ver con esto. Uno de los primeros ejemplos, creo que fue el primer ejemplo, de una función así, la dio un señor que se llama Karl Weierstrass. Que vivió en Alemania. Bueno, un poco más adelante que... Y un poco, alguno de sus trabajos también se solapa con el de Bolzano, aunque en realidad no fueron directamente, no colaboraron directamente, y hubo un par de décadas de diferencia entre el momento en el cual realizaron los trabajos, pero bueno, es un matemático importante. No tengo mucha idea de la biografía, creo que fue un caso donde él no completó sus estudios formales, tipo, no fue que fue a una universidad y recibió un título, hizo un doctorado, etc. Pero sino que tenía algún tipo de puesto, no sé si diplomático, que le permitía vivir un poco económicamente bien y bueno, también se dedicaba a la matemática como, no sé, no como un pasatiempo, porque fue un matemático sin duda profesional, vamos a decirlo así, pero creo que igual no fue un caso así estándar, un tipo que trabajó en una universidad, etcétera, etcétera. Espero no equivocarme mucho en la biografía, porque... Y bueno,
Bueno, y este tipo de ejemplos de funciones, ¿qué es lo que uno se tiene que imaginar? O se podría imaginar. Nos imaginamos algo de este estilo. Tenemos lo que sería el gráfico, ¿no? Y imaginamos que, bueno, que hace muchas subidas y bajadas, así como tipo un electrocardiograma. Y cuando hago zoom, no importa cuánto zoom le haga, sigue habiendo más detalle, más detalle, más detalles que aparecen. ¿Tá? Nunca se alisa esa gráfica por más que yo magnifique, magnifique, magnifique alrededor de esos lugares. Y hay una frase de Henri Poincaré, un matemático francés, que, que ahí a fines del siglo XIX hizo un comentario como diciendo que no entendía cuál era la gracia de inventar funciones raras con propiedades raras, que el único objetivo que cumplían era como mostrar dónde fallaban los argumentos de los matemáticos anteriores. Este, pero bueno, yo creo que esto no es un ejemplo de una especie de buscar algo exótico porque sí, aunque eso también me parece válido, sino que de hecho tiene muchas interacciones con la vida cotidiana y con la ciencia más práctica, digamos, más la física, movimiento. Entonces quería decir algunas palabras sobre lo que es el movimiento browniano. Y aquí hay que poner, bueno, voy a poner dos nombres. Albert Einstein, que supongo que todos conocen de nombre. Que bueno, nació en Alemania, aunque no vivió ahí después más adelante, pero y vivió entre 1879 y 1955. Y también voy a hablar de Jean Perrin, creo que se dice, que vivió en Francia entre 1870 y 1942. Ambos recibieron premios Nobel de física. Y la relación entre estos dos señores es que Albert Einstein en 1905, mucha gente dice como que fue el año milagroso de Einstein, que él hizo varios trabajos sobre cosas bastante importantes como el efecto fotoeléctrico, la relatividad especial, y uno de los trabajos que hizo en ese año eran sobre esto que se llama el movimiento browniano, que es la observación de que las cosas, cuando yo miro en un microscopio cosas muy muy chicas, se suelen estar moviendo así agitadamente, oscilando así en forma irregular. Y lo que hizo Einstein fue deducir, eh, pensando que de hecho cuando uno ve una partícula grande, como una partícula de polen, que fue la observación original de un botánico llamado Brown, que primera vez que observó en un microscopio este tipo de movimiento irregular, bueno, lo que postula Einstein un poco es, bueno, este movimiento es resultado de choques con moléculas que están del líquido, que están chocando aleatoriamente contra esa partícula más grande que uno sí consigue ver. Y predice exactamente, bueno, si el número de moléculas que hay por unidad de volumen es tanto, y la temperatura es tanto, etcétera. Hace unas cuentas de cuánto debería moverse estas trayectorias. O sea, son las trayectorias altamente irregulares que uno observa en el microscopio y que son bidimensionales, ¿no? O lo que uno observa es bidimensional. Y lo que predice Albert Einstein es que cuánto debería moverse ese movimiento si hay un cierto número de moléculas o átomos por unidad de volumen. Y también en relación a la temperatura. Y esa predicción cuantitativa dice que el movimiento es súper irregular, que de hecho el desplazamiento, quizás habría que poner algo muy esquemático. Habría que decir desplazamiento del orden de raíz de t cuando t es chico. Es una forma medio no precisa de decirlo, pero no tengo la capacidad de decir algo más preciso en este momento de esta secuencia con los conceptos que tenemos desarrollados es muy difícil decir algo más preciso, pero esencialmente da una predicción sobre que, bueno, si uno mira ese movimiento durante un tiempo y observa cuánto fue saltando en diferentes incrementos y suma los cuadrados de eso debería acercarse a algo que él puede calcular en términos de cantidades físicas. Y Jean Perrin, él lo que hizo fue experimentos precisos que permitieron, suponiendo que eso es lo que estaba ocurriendo, que uno está observando una partícula grande siendo perturbada por partículas que son demasiado chicas para ver, ¿no? Que están chocando contra él.
con esa hipótesis logró hacer experimentos y calcular con precisión cuántas partículas debería haber chocando, y etcétera, etcétera. Y eso se considera, no solamente se logró determinar lo que se llama el número de Avogadro, que, con bastante buena precisión, sino que también es una confirmación de observar estos movimientos, es una confirmación de la teoría atómica mucho antes de poder observar a los átomos mismos. ¿Tá? Y es un poco ¿cómo se dice? Digo, había otra, está el experimento de Rutherford pero también, pero esto es una confirmación independiente y bastante precisa, cuantitativa, que dice tiene que haber tantas moléculas por unidad de volumen, de la teoría atómica. Y bueno, por eso le dieron el premio Nobel. Y este señor John Perrin, yo creo que es un personaje interesante porque también se ocupó de hacer videos, ¿no? Videos mudos y en blanco y negro que todavía se pueden conseguir ver. Es difícil de conseguir verlos, pero en la página del CNRS, como el sistema francés de investigadores, hay un video que se puede ver gratuitamente, si uno tiene paciencia para verlo, que fue realizado por este señor mostrando un poco las observaciones de movimiento browniano en el microscopio que ellos realizaban. Y buscando en YouTube también se encuentran algunas cosas interesantes. Así que, y estos movimientos, en el modelo matemático para ellos, son funciones de este tipo, como la de Dijkstra. Son funciones que no tienen una velocidad instantánea definida en ningún momento. Son trayectorias continuas, pero muy, muy irregulares. ¿Tá? Eso es un poco se mueven demasiado rápido para poder decir que tienen una velocidad finita, bien definida. ¿Tá? Y oscilando así, muy regularmente. Y otra cosa que me parece interesante mencionar es que, bueno, contrario a esa opinión de Poincaré, que estas funciones nunca servirían para nada, excepto para como buscarle la quinta pata al gato en argumentos de matemáticas súper claros. Em, bueno, hay un artículo súper influyente que se llama How long is the coast of Britain? How long is the coast of Britain? Que fue escrito por un matemático que se llama Benoit. Acá es con S y T. Sí. Mandelbrot. En realidad nació si no me equivoco, en Polonia. Y vivió entre 1924 y 2010. Y también tiene un libro muy interesante que se llama The Fractal Geometry of Nature. No sé si qué estoy haciendo con las mayúsculas y minúsculas, pero bueno. Y este señor Benoit Mandelbrot, quizás ya escucharon hablar, seguro la palabra fractal escucharon hablar. Y creo que esto es un gran aporte, no tanto matemático concretamente, sino cultural. Como que él lo que hace es encuadrar este fenómeno donde las curvas no derivables en ningún punto, en un punto de vista como que realmente pueden modelar no solo el movimiento browniano, sino cosas que uno observa en la naturaleza, patrones que uno observa en la naturaleza, como por ejemplo, él dice la línea de costa de un país. Si uno la mide a menor y menor escala, no hay ninguna razón para pensar que las mediciones esas se van a ir acercando a un valor, sino que uno podría pensar que al dar cada vez más vueltitas y vueltitas en la medición, ¿no? La longitud que obtengo para la longitud de costa de un país, de hecho se va haciendo tan grande como uno quiera, si uno mide a escala suficientemente pequeña. Y entonces, que un modelo natural para una línea de costa quizás sea una curva como esta, ¿no? Y no una curva con una velocidad bien definida en cada instante y una longitud, etcétera, etcétera. Y él hace un argumento de forma muy convincente, y este libro también muestra como que, bueno, esas curvas tan irregulares también podrían servir para modelar objetos naturales como una línea de cordillera o como etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hizo que esta noción de estas curvas tan irregulares percolara un poco en la cultura popular y bueno, se sabe, digo, se usan para generar gráficos por computadora, terrenos más realistas y un montón de cosas.
Entonces, como que el gran trabajo, o uno de los grandes aportes de este señor fue llevar estas esoterias matemáticas de las curvas no derivables, este, a el terreno de la cultura, eh, no solamente de la cultura popular, que también un poco lo hizo con, creo que la palabra fractal, digo, aparecen fractales así en diseños de cuadernos o de cosas que uno ve por ahí. No solo eso, sino también en la cultura de los científicos en general. Este artículo primero fue publicado, creo que, no me acuerdo si en Science, que es una revista de ciencia en general, no de matemática, y de alguna forma hizo percolar estas ideas al resto de la comunidad científica y a la comunidad en general. Creo que fue un aporte este, muy importante. Y bueno, entonces por eso me parece que no, ¿cómo se dice? No me siento que estoy entrando en un punto de, de esoteria así muy técnico, ni siquiera hablando con alguien que potencialmente quiere ser un ingeniero o quiere hacer alguna otra ciencia, biología o lo que sea, al hablar sobre curvas de este tipo tan exóticas que, que les pasa a este tipo de bebés, pero en todos lados, ¿no? No solamente que en un punto no tienen una tangente bien definida, sino que en todos lados hay una oscilación que aumenta y aumenta la lupa y sigue apareciendo más detalles y más detalles. Entonces, ¿cómo conciliar un poco las nociones que tenemos de derivabilidad y continuidad? Bueno, vamos a poner, ¿qué podemos poner? Geométricamente, apelando a la intuición geométricamente. Voy a poner así, una función es derivable si al hacer zoom a x f de x es un punto del gráfico, el gráfico de la función, o el conjunto de los pares de puntos que cumplen que la coordenada y es igual a f de x, el gráfico se parece a una recta. Eso sería la noción geométrica. Se parece a una recta. Entonces, cuando yo tengo una curva derivable, la idea es así: tengo mi curva derivable, yo que sé que es un polinomio quizás. Aquí está el punto x, f de x. Y hago zoom aquí. Y lo que observo es una recta. Ya debería ponerle un colorcito al punto. Aquí está el punto. Y cuando hago suficiente zoom, la gráfica se parece a una recta. Y el punto clave es que hago el mismo zoom, digamos, amplío ambos ejes, hago el mismo aumento en ambos ejes. O sea, este zoom que está aquí es así: elijo una regioncita chiquitita y la escalo todo el mundo a 1000 veces su tamaño. Y ahí voy a ver una recta. Como un microscopio, así. La miro por un microscopio. Y la noción de continuidad es un poco diferente. Y aquí va a quedar un poco más clara, espero, la relación entre las dos cosas. Una función es continua si al ampliar solo el eje x alrededor de cerca de el punto x f de x, el gráfico por aquí se parece a una recta horizontal.
Entonces el dibujo que hay que tener, bueno, que hay que tener no, pero un dibujo que uno podría tener asociado es el siguiente. Estoy mirando, aquí están mis dos ejes y aquí está mi función. Súper irregular, no sé qué, es un electrocardiograma ahí. Y ahora vamos a mirar una región así. Quizás y hago zoom. Pero solo del eje. Solo del eje X. Entonces ahí voy a ver algo así, no sé qué. ¿No? Y aquí está mi punto. Y ahora agarro este pedacito nomás y lo amplío a que sea todo el ancho. O sea, amplío el ancho. Opa, perdonen. Amplío el ancho para que esa franja vertical ahora es todo el ancho este. Y ahí lo que tengo que observar es como que, bueno, ahora oscila un poquito menos para arriba y para abajo. ¿No? Y bueno, y si ahora hago lo mismo aquí, con una franja así, voy a ver prácticamente una línea horizontal. O sea que lo que estoy haciendo es estirar solamente el eje de las X, así para afuera. Las alturas las dejo igual, no las expando también, las dejo igual. Y ahí lo que sucede es que el gráfico se parece a una línea horizontal. Y si ustedes piensan que empiezan con una recta, al ampliar solamente el eje de las X, lo que pasa es que la pendiente de esa recta se va a ir acostando. Porque estoy ampliando solamente el eje de las X, entonces este punto va a pasar a estar lejísimos en horizontal, ¿no? Y en vertical a la misma altura, no lo amplío. Y entonces se acuesta. Y esa es la demostración de que una función derivable es continua. ¿Tá? Y no viceversa, es estos dibujos. Así que, ok. Vamos a ver el argumento de por qué repetimos el enunciado. Toda función derivable en un punto X, ¿no? Una función definida en un intervalo cerrado y es derivable en un punto X del intervalo, es continuo. Y el argumento simplemente es lo siguiente. Vamos a calcular límite. Tengo que mostrar que cuando tomo una asociación que tiende a x, este límite f de xn menos f de x es igual a 0. Eso es lo que tengo que mostrar. Y se puede hacer bien fácil, lo único que hay que hacer es agregar a esta cosa xn menos x, ahora discutimos un poco, por xn menos x. Y si la función es derivable, esto que está aquí tiende a f' de x por 0, que es 0. Así que esa es la notación, así nomás. Hay un solo punto que hay que mencionar, que es que ustedes ponen así, bueno, la sucesión en la definición de función continua, la sucesión xn que tendía a x, yo no dije que que obligatoriamente no tenía que pasar por x. Y bueno, pero ese no es un problema porque cuando la sucesión vale x, el valor de f de la sucesión es exactamente f de x. Así que esas veces que la sucesión pasa por x no son lo que va a contradecir que este límite valga f de x. Entonces, en otras palabras, si existiera una sucesión que tienda a x y que el límite de f de xn no fuera f de x, puedo tomar una sucesión así que nunca tome el valor de x. Pero si la función es derivable, a esa sucesión le hago esta cuenta y me contradice el hecho de que la función es derivable, ¿no? Así que este argumento muestra que, sin más complicaciones, que toda función derivable en un punto es continua en ese punto. Y, ok, como venimos aquí, y ahora quería hablar sobre el teorema que demostró Bolzano, luego fue redemostrado por otra gente, y que le voy a llamar simplemente el teorema de las funciones continuas. Teorema de las funciones continuas.
que muestra que, bueno, sí son funciones un poco exóticas, que son así fractales a veces, pero tampoco son tan exóticas. ¿Tá? No son tan lindas quizás como las derivables, donde uno se imagina una tangente en cada punto del gráfico, pero tampoco son tan inmanejables que uno no pueda decir nada respecto de ellas. Y entonces el enunciado del teorema de funciones continuas es el siguiente: si f de AB en R es una función continua, es continua. Con eso quiero decir que es continua en todos los puntos del intervalo AB. Es continua. Entonces, lo voy a escribir de la siguiente forma, espero que quede claro. Alcanza un valor máximo un valor mínimo y vamos a escribir por último y todos los valores intermedios. Con eso quiero decir en particular, si tengo una función continua en un intervalo AB y en A es negativa y en B es positiva, en algún lugar en el medio vale 0, que es una propiedad un poco clave que uno se imagina de la palabra continua que debería valer, ¿no? Más allá de que uno no se estaba imaginando capaz esos movimientos brownianos raros cuando pensó la palabra continua para estas funciones. Pero bueno, demostración. Esencialmente vamos a repetir los argumentos de Bolzano. Quería decir una cosa antes. En realidad quería decir, porque precisamos decir que la demostración se apoya en el siguiente resultado. Siguiente resultados auxiliar. Que a veces se llama el teorema de Bolzano-Weierstrass, pero en realidad aparece como una observación previa a la demostración de este teorema en el trabajo de Bolzano. Teorema de Bolzano, que veces le escribo Weierstrass. Y lo que dice es toda sucesión acotada. Bueno, podemos decir toda sucesión en un intervalo cerrado tiene una subsucesión. Ahora clarifico lo que queremos decir. Que tiene límite. Y con un mínimo de entendimiento de la definición del límite, uno ve rápidamente que el límite tiene que estar en el intervalo cerrado también. Entonces la idea es simplemente que si tú me das una secuencia de puntos, vamos a dar un ejemplo. Vamos a poner la sucesión x1 vale 0, x2 vale 1, x3 vale 0, x4 vale 1, etc. ¿No? Entonces esta sucesión que está aquí son todos los valores que toma están en el intervalo 0, 1, cerrado, y sin embargo la sucesión no tiene límite. Ya discutimos en detalle esto cuando hablamos de la definición de límite de sucesiones, que esta sucesión no tiene límite, no se está acercando a ningún número real. Y lo que dice el teorema de Bolzano-Weierstrass es que, bueno, también no tiene límite, pero yo puedo ignorar algunos términos, ¿no? Y tomar solamente, no puedo poner así, no tiene límite. Pero la que sí tiene límite es, por ejemplo, la sucesión de los términos pares o impares. O sea, vamos a poner pares porque es más fácil de escribir, 2n. La
Los términos pares, x2, x4, x6, valen todos 1 y por lo tanto tienen límite 1. ¿Ah? Entonces, el resultado previo que hay que entender para poder, bueno, que es una de las formas de mostrar este teorema de las funciones continuas, es basarse en este resultado previo, y fue la forma en que lo hizo Bolzano. Lo que dice este resultado previo es que si yo tomo una sucesión de valores en un intervalo cerrado, la sucesión se podrá mover para la izquierda, para la derecha, para todos lados. Pero puedo tomar una subsucesión, ¿no? Ignorar algunos términos y me quedo con uno. Luego ignoro algunos términos y me quedo con otro. Y así armo otra sucesión que sí tiene límite, ¿tá? Tomando los valores de esa. Entonces, ¿qué quiero decir subsucesión? Todavía quiero clarificar un poco. Subsucesión de x1, x2, no sé qué, es una sucesión de la forma xn1, xn2, etc., donde n1, n2 son naturales cada vez más grandes. Entonces tenés una sucesión x1, x2, x3, no sé qué. Una subsucesión es elegir, bueno, x3, x20, x100, y voy eligiendo términos de la sucesión que tenía, salteándome algunos. Eso es una subsucesión. Y el teorema de Bolzano-Weierstrass dice, bueno, da una sucesión cualquiera, eligiendo una subsucesión, o sea, eligiendo algunos términos y salteándome a otros, puedo armar de ahí, extraer de ahí una subsucesión que tiene límite. Y el límite va a tener que estar en el mismo intervalo cerrado por consideraciones básicas de la noción de límite. Entonces vamos a demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass. Lo vamos a hacer, hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo con lo que se llama el argumento de bipartición. Que codifica un poco la siguiente idea. Uno podría basarse en la expansión decimal también para hacer este argumento y sería válido. Y lo voy a decir simplemente a ver si capaz que a alguno le genera alguna imagen. Te dan una sucesión de números, pero la sucesión de números no toma valores arbitrariamente grandes ni arbitrariamente chicos, se queda siempre en un intervalo. Imaginemos que se queda siempre en el intervalo 0, 1. Entonces la sucesión de números son de la forma 0, no sé qué, 0, no sé qué, 0, no sé qué. Entonces hace lo siguiente. En esa sucesión infinita, algún dígito, ¿no?, del 0 al 9, aparece infinitas veces como primer dígito después de la coma de los números de esa sucesión. Entonces imaginemos que el 1 aparece infinitas veces. En infinito de esos números que te dieron empiezan con 0, 1. Entonces bárbaro. Elegí uno que empiece con 0, 1. Ahora, entre los números que siguen a ese, que tienen su índice más grande que ese de la sucesión, algún segundo dígito, o sea, aparecen infinitas veces el primer dígito 1, y tiene que aparecer algún par de dígitos que sea 1 algo, también infinitas veces. Así que bueno, elijo el segundo dígito que aparece 0,1 algo como comienzo de infinitos valores de esta sucesión, y luego elijo un término que tenga sus primeros dos dígitos. Y así repito, y lo que estoy obteniendo es una sucesión donde el primer término es 0,1 algo, el siguiente término es 0,17 algo, el siguiente término es 0,17 6 algo, y así. Y esa sucesión entonces tiene límite, el número cuya expansión decimal son aquellos dígitos que se fueron fijando. Eso es un poco la idea, y se puede escribir de forma bastante razonable. Voy a dar un bosquejo. Digo, esa es la demostración, lo que acabo de decir, pero voy a escribir algunas palabras para dejar. Digo, esto evidentemente está en muchísimas referencias, pueden encontrar esto escrito de muchas maneras diferentes, o sea que no es un problema encontrar referencias para esto, pero creo que el verlo explicado mientras se escribe quizás sea un aporte, no sé. Entonces la idea es, parto el intervalo. Mi sucesión estaba adentro de un intervalo AB, vamos a poner, parto el intervalo en 2. Voy a llamarle, en 2 mitades, ¿no? Y bueno, alguna de las 2 mitades, o sea, vamos a decirlo así, la sucesión
cae en alguna de las dos mitades, quizás las dos, infinitas veces. No es una buena idea poner eso ahí. Lo ponemos por aquí. Alguna de las dos mitades, infinitas veces. Tomo xn1, ¿no? Elijo un primer subíndice tal que eso esté en esa mitad. Y ahora vamos a repetir. Parto esa mitad en dos, vamos a llamarle cuartos de intervalo, ¿no? Son cuartos del intervalo original. La sucesión cae en alguno de estos cuartos infinitas veces. Tomo, bueno, n2 más grande que n1 con xn2 en este cuarto. En el cuarto en el cual caen infinitos términos de sucesión. Y bueno, y así puedo continuar siempre, porque siempre estoy eligiendo una regioncita, un intervalo que está contenido en el anterior, y tiene la mitad de tamaño, pero donde aún caen infinitos términos. Así que por más que no se me va a agotar los términos que caen en esa región donde yo quiero. Entonces al repetir esta construcción, obtenemos dos cosas. Obtenemos de esta construcción. Obtenemos una sucesión de intervalos decreciente de intervalos cerrados. Cuando dije partir a la mitad, vamos a imaginar que las dos mitades son cerradas y el punto en medio están ambas. No me interesa así distinguir entre eso. Una sucesión decreciente de intervalos cerrados vamos a poner i1, i2, etc. Y una sucesión n1 menor que n2 menor que no sé qué, tal que xn y está en i sub i para i. Sí, es un poco complicado decirlo, pero esencialmente es esa construcción, ¿no? Vamos a hacer un dibujo y esto termina la demostración, ¿no? Porque cuando tengo intervalos decrecientes, y aparte de la longitud de estos intervalos, es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la longitud del intervalo original. Así que los extremos izquierdos y derechos de esos intervalos tienen límite, que es el mismo punto, el único punto que está en todos los intervalos. Cuando hablamos de completitud hablamos de esa propiedad. Y la sucesión está xn1, xn2, xn3, etc. También tiene que tener como límite el mismo punto. De hecho está a una distancia menor que 1 sobre 2 a la n. A partir del término enésimo están a distancia menor que 1 sobre 2 a la n de ese punto límite. Así que eso nomás es la idea. Entonces la idea es esta. Empezaste con un intervalo AB y vamos a dibujar la sucesión en azul. El primer término de la sucesión está aquí, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Estoy diciendo cualquier cosa. Lo que uno hace primero es partir el intervalo en dos mitades. Y luego, como la sucesión tiene infinitos valores, puedes repetir el mismo valor, eso no importa. Cae infinitas veces, hay infinitos subíndices para los cuales cae, o sea, o bien de esta mitad para la izquierda, puede ser la mitad, ¿por qué no? O bien de esta mitad para la derecha y puede ser la mitad también.
Entonces imaginemos que este primer subintervalo, la sucesión cae infinitas veces ahí. Bueno, elijo un término ahí, acá está el xn1. Y ahora parto al medio de vuelta. Quizás la sucesión debería ser de otro color, vamos a ver, la sucesión es verde. Y ahora parto al medio de vuelta. Y bueno, una de estas dos mitades, de estos dos cuartos que están aquí, la sucesión va a tener que caer infinitas veces, ¿no? Si cae infinitas veces en esto, tiene que caer infinitas veces en una mitad o en la otra, ¿tá? O en ambas, ¿por qué no? Pero bueno, una de las dos por lo menos tiene que pasar eso. Así que elijo una que pasa eso, porque quizás sea esta de aquí, y le llamo i sub 2. Y ahí adentro hay un término de la sucesión. Elijo uno y le llamo xn sub 2. Y el índice lo puedo elegir tan grande como quiera, en particular más grande que el n1. Y así voy repitiendo, voy obteniendo intervalos cada vez con la mitad de tamaño y unos incluidos adentro de otros. O sea que hay un punto ahí adentro y uno solo, por completitud. Y la sucesión está adentro de esos intervalos cada vez, así que tiene ese límite. Ese es el argumento de bipartición. ¿Está? Y es un método efectivo para hacer ciertas cosas como aproximar es un algoritmo en cierto sentido para aproximar números que a uno le interesen como raíces de funciones. Quizás podemos discutir eso después de completar la demostración del teorema de las funciones continuas. Así que bueno, terminamos con el argumento del teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? Y vamos a seguir terminando la demostración del teorema de las funciones continuas. Entonces voy a poner aquí. Ya sé que esto puede ser un poco rápido, pero bueno, siendo un video, pueden pausar, pueden buscar otros materiales. Así que, demostración del teorema de las funciones continuas. Bueno, tiene tres pasos, o por lo menos como lo voy a hacer yo, son tres pasos. El primer paso es, tengo que mostrar que f no toma valores arbitrariamente grandes. Vamos a poner en valor absoluto. O sea, ni positivo ni negativo, ¿no? Y ustedes podrán decir, bueno, ok, vamos a ver, absoluto. Absoluto. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que si tengo una función continua en un intervalo cerrado, no puede ser que haya un punto donde vale más que 1, un punto donde vale mayor que 2, otro punto donde vale mayor que 3, etcétera, etcétera. Y ustedes podrán decir, bueno, pero es continua. O sea, ustedes pensando que la dibujan con el lápiz, obviamente que no va a ir arbitrariamente alto en un intervalo cerrado, ¿no? Pero bueno, la definición no es que la definición no implica esto evidentemente. No es que la definición es que la función no toma valores arbitrariamente grandes. La definición dice, en cada punto, si me acerco a ese punto, el valor de la función se acerca al valor de ese punto. Y entonces, ¿cómo es que uno argumenta que no se toman valores arbitrariamente grandes en valor absoluto? Si no fuera verdad, existiría x1 con valor absoluto de fx1 mayor que 1, x2 con valor absoluto de fx2 mayor que 2, etc. ¿No? Tomando una subsucesión bueno, esa sucesión x1, x2, etc. Si bien están todos adentro del intervalo AB, el intervalo no está definida la función, no tiene por qué tener límite, podría estar saltando de un lado para el otro, ¿no? Bueno, pero el teorema de Bolzano-Weierstrass me permite tomar una subsucesión que tiene límite.
Y ahora tengo una sucesión de puntos que se está acercando a un punto del intervalo, y que los valores sobre esa sucesión de la función f se están yendo, ya sea positivos o negativos, pues se están haciendo cada vez más grandes. Y eso contradice la continuidad. Tomando una subsucesión que tiene límite, esto contradice la continuidad de f. En el punto límite, ¿no? De esa subsucesión. Pues tendría una sucesión de puntos que tiene límite y f de esa sucesión no. ¿Tá? Y eso contradice la continuidad. Así que ese es el primer paso. El segundo paso tengo quizás algo aquí anotado. F alcanza un valor máximo y un valor mínimo. Porque el hecho de que los valores de la f, ahora sabemos que nunca exceden 27 en valor absoluto, por decir algo, no implica que haya un número que sea el máximo valor de la f. Quizás la f toma valores tan cerca de 27 como uno quiera, sin nunca tomar el valor 27. Podría pasar eso, ¿no? En principio. Pero no pasa por lo siguiente. La razón por la que no pasa es, llamemos m a la mínima cota superior. Si no saben lo que es, pueden mirar el video sobre completitud, que estuvimos discutiendo esto. Sería de todos los valores que son mayores a todos los de la f, una cota superior de los valores de la f, la f, y m, la máxima cota inferior del conjunto de valores de la f. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. De la parte anterior sabemos que hay algún valor, por ejemplo 1000, y los valores de la f están entre menos 1000 y 1000 siempre. Bueno, pero 1000 quizás no sea el más ajustado de los valores. Entonces, lo que dice la propiedad de completitud de los reales es que hay un número, ya sea un poco más chico que 1000, tal que no solamente ese valor nunca se supera, no hay ningún valor más grande que ese, sino que cualquier valor más chico sí se supera. ¿Tá? Es la mínima cota superior, el mínimo número que nunca se supera. Y por el lado de abajo lo mismo, hay un máximo número que nunca se supera hacia la izquierda, digamos, que nunca no hay ningún valor más chico que él. ¿Tá? Y por ser las cotas, o sea, los valores que no se superan, más ajustados que hay, existen sucesiones x1, x2, etc. y1, y2, etc. con límite de f de xn igual a m y límite de f de n igual a m. ¿Tá? Simplemente voy a decir que por ser el valor que no es superado más chico de todos, cualquier valor más pequeño que él sí es superado, y entonces puedo tomar una sucesión que va superando m-0,1, m-0,01, m-0,001, etc. Y esa sucesión de valores, como no supera m y está entre m-0,1 y etc., se va acercando cada vez más a m, significa que tiene límite m. ¿Tá? La embarré más de lo que le aclaré, pero aquí se usa la propiedad de que este número m no solamente no es superado, sino que cualquier número más chico que él sí es superado. ¿Tá? Es la mínima cota superior.
Y la misma propiedad para el m chiquita. Y bueno, y de nuevo podemos usar bolsa nueva extras, tomando subsucesiones con límite. Obtenemos que los valores m y m se alcanzan. ¿No? Porque lo que estoy diciendo es, si esta sucesión xn tiene un límite x, en ese punto x la f es continua y por lo tanto el límite de f de xn, que es m grande, vale f de x. O sea que el valor m se alcanza. No es posible que una función continua en un intervalo cerrado sea siempre menor que 20 y tome valores tan cerca de 20 como uno quiera, pero no tome el valor 20. ¿Tá? Eso no es posible. Así que por ahora lo que hemos mostrado es que f tiene un valor máximo que es alcanzado y un valor mínimo que también es alcanzado en algún otro punto. ¿Tá? Quizás en el mismo punto si la función es constante, ¿no? Y nos falta la tercera parte del argumento, que es paso 3. Si C es un número entre m y m, también se alcanza. Entonces ahora, bueno, sabemos que hay un valor mínimo que se alcanza, un valor máximo que se alcanza. Si son iguales, bárbaro, significa que la función es constante, no hay valores intermedios que no te voy a mostrar nada en este paso 3, porque ya está. Pero si el mínimo y el máximo no son iguales, entonces quiero mostrar que cualquier valor entre medio de esos dos números también se alcanza. Y aquí vamos a usar de vuelta el argumento de bipartición. ¿Qué vamos a hacer? Tomo un intervalo. Perdón, vamos a hacer lo siguiente. Asumimos que m es más chico que 0, m grande es más grande que 0 y c es igual a 0. Esto se puede hacer siempre porque lo que puedo hacer siempre es restarle c a la función, sigo teniendo una función continua y si muestro que esta función continua alcanza el valor 0, estoy pronto. ¿Tá? Y el caso, los menores y mayor estricto es porque el caso donde son iguales m y m, no hay nada que demostrar en este tercer paso. Así que lo que vamos a mostrar aquí, en este paso 3, es la propiedad de que una función continua que toma un valor negativo y un valor positivo en un intervalo cerrado, toma el valor 0 también. Tomo un intervalo cerrado y 1, tal que el valor de f, o los valores habría que poner, de f en los extremos del intervalo tienen signos opuestos. Entonces, y ahora la cuestión es así, si el punto medio no es una raíz, de f, ¿no? Si el punto medio no es un lugar donde f toma el valor 0, digo, si lo es, ya está, ya encontré. Lo que quería mostrar es que había un lugar donde f tomaba el valor 0. Si el punto medio no es un lugar de esos, alguna de las dos mitades, alguna, de I1
decir esto. Si el punto medio no es una raíz de f, puedo elegir i2, una de las dos mitades de f, de las dos mitades de i1, tal que el valor de f en los extremos. Ahora hacemos unos dibujos de i2, de vuelta hice el mismo error, tal que los valores, tal que los valores de f en los extremos de i2 son de signos opuestos, tienen signos opuestos, tienen signo opuesto. Claro, todavía me falta decir una cosita más. Entonces, continuando así, obtenemos una sucesión de intervalos decreciente con longitud b menos a sobre 2 a la n con esta propiedad. Y el límite de los extremos izquierdos, ¿no? Es una raíz. Creo que esto se va a dar más claro cuando hagamos un ejemplo. Parece vale la pena hacer un ejemplo. ¿El argumento cuál es? Quizás lo ilustremos inmediatamente con un ejemplo. El argumento es el ejemplo es el siguiente, ¿no? Quizás así el ejemplo. En intervalo AB vamos a llamarle a 0, 1 y mi función f de x es simplemente x cuadrado menos 2. X cuadrado menos... Quiero que en 1 sea positivo. Vamos a hacer... o quizás hacemos el 0, 2. Sí, 0, 2. X cuadrado menos 2. Y entonces este argumento sería así, ¿no? Bueno, vamos a hacer un dibujo. X cuadrado menos 2 en 0 vale menos 2 y en 2 vale 2. Ahí estoy ya imaginándome que hay una raíz. Y bueno, lo que te está diciendo hacer este procedimiento que está aquí es, bueno, tengo mi intervalo 0, 2 y en los extremos se toman valores con signos opuestos. En 0 vale menos 2 y en 2 vale, si quieren, y 1 vale 0, 2. Y ahora calculamos f de, bueno, f de 0 vale menos 2 y f de 2 vale 2. Ahora tienen signos opuestos. Y ahora lo que hacemos es calculamos f de 1, que es el punto medio, y vale menos 1, es negativo. Así que mi intervalo i2 es el intervalo 1, 2. Sigue siendo un intervalo donde en los extremos se toman valores opuestos, con signos opuestos. Y ahora tengo que calcular f de 3 medios, vale 9 cuartos menos 2. Y 8 cuartos es 2, así que 9 cuartos es mayor que 2, esto es positivo, ¿no? Así que mi siguiente intervalo, i3, va a valer 1, 3 medios.
Y bueno, ahora tengo que calcular el punto medio, f de el punto medio entre 3 medios y 1, que vale, bueno, 1 son 2 medios, 5 cuartos, ¿no? F de 5 cuartos, que vale 25 16avos menos 2. Bueno, 2 son 32 16avos, así que esto es negativo, si estoy haciendo bien la cuenta. Y 4. Tiene que ser entonces, este extremo es negativo, preciso que el otro extremo sea positivo, en 3 medios es positivo, así que tengo 5 cuartos 3 medios, ¿no? Entonces esto me dan aproximaciones cada vez mejores a raíz de 2, ¿no? Esto que está acá es 1 con un cuarto, y esto que está acá es 1 con 5, ¿no? Y continúo así, partiendo al medio, y evaluando simplemente si en el medio, el punto medio es positivo o negativo, puedo decidir de qué lado quedarme para tener un intervalo donde en los extremos toma signos opuestos. Y si en algún momento del procedimiento en el punto medio vale exactamente 0, bárbaro, encontré una raíz, ¿no? Así que esto que está aquí podrá parecer súper abstracto, pero es un procedimiento concreto, implementable, digamos, en computadora, para aproximar raíces de una función, ¿no? Como por ejemplo raíz de 2. Y bueno, así que repasando un poco, quizás lo hago breve porque el video fue bastante largo. Simplemente, bueno, introdujimos esta nueva noción que sí que uno al escuchar la palabra función continua se imagina algo, pero hay que ajustar esa imaginación a lo que realmente es, ¿no? Y bueno, la definición que dimos de función continua basado en la noción de límite de una sucesión es simplemente cada vez que tengo una sucesión que se acerca a un punto del dominio de f, los valores de la función sobre esa sucesión se acercan al valor de la función en ese punto. Y bueno, y rápidamente uno puede ver que todos los polinomios son continuos y que haciendo productos y cosas así de funciones continuas no hay problema, porque las propiedades básicas del límite, ¿no? Que el límite de un producto de sucesiones que tiene límite es el producto de los límites, y etcétera, etcétera. Y un poco más interesante, toda función derivable es continua. Así que con los cosenos, exponenciales, logaritmos, ese tipo de cosas, también son continuos. Pero al revés no vale, eso es importante. Cuando hay un gráfico como el valor absoluto que no tiene una tangente bien definida ahí, esta no es derivable en cero. Y raíz de x, uno pensaría que tiene una tangente así que es vertical, pero tampoco es derivable porque no existe el límite de esos pendientes, que es la verdadera definición de derivada, ¿no? Y pasa algo mucho más sutil y que quizás inesperado, que es que hay funciones que son continuas con la definición que acabamos de dar, pero que no tienen derivada en ningún punto, ¿no? El primer ejemplo histórico es este, y uno que tiene que imaginárselas como que son irregulares, y si miro en un microscopio un pequeño pedacito del gráfico, aparecen nuevos detalles y nuevos detalles de subidas y bajadas, y eso nunca se simplifica, ¿no? Y esto realmente aparecen en modelos matemáticos que tienen relevancia a cosas tan concretas como la verificación de la relatividad atómica, ¿no? que se dio a principios del siglo XX, y en particular está el concepto de movimiento browniano, que en su versión matemática da origen a curvas de este tipo. Y bueno, y también percoló en la cultura popular y también en ¿cómo que se dice? Como en la creación de gráficos por computadora, esta noción de fractal que fue un poco popularizada por varias personas, pero entre ellas Benoit Mandelbrot, que trató de mostrar que esta noción no es una cosa esotérica del mundillo matemático, sino que también, si uno la acepta, le permite no solo crear dibujos muy lindos, sino también de alguna forma ver ese concepto reflejado en el mundo real, en cosas tan simples como la línea de costa de un país, ¿no? El punto del artículo no es que la línea de costa es un fractal, sino que, bueno, no sé exactamente cuál sería el punto del artículo, pero que la noción de curva, de curva no rectificable, es un modelo que no es algo súper extraño para que sea como totalmente divorciado de lo que uno puede imaginar, que tiene relevancia física. Y
Bueno, ¿cómo consolidar una intuición geométrica así que uno tiene sobre continuidad y derivabilidad con lo que realmente pasa con las definiciones precisas? Bueno, esto es una manera de hacerlo. Derivable significa que al hacer zoom, mirar con microscopio un punto del gráfico, veo una recta. Y continuo significa que si yo miro una caja fija alrededor de este punto del gráfico y luego amplío solamente el eje X, hago zoom solamente en el eje X, voy viendo una recta horizontal. ¿Tá? A una recta sí, evidentemente que si la amplío solo en el eje X, la pendiente va disminuyendo. Pero la idea es que para una curva de estas súper irregulares, que tienen muchas subidas y bajadas, sí, tienen muchas, pero para poder apreciarlas preciso hacer zoom en el eje de las Y también, no solamente en el eje de las X. O sea, si yo solamente me restringo a mirar valores cercanos a este punto de X y llevo toda mi pantalla a esos valores, veo subidas y bajadas muy chiquititas. Entonces prácticamente es horizontal la gráfica. Y aquí se ve claramente que una noción implica la otra y no al revés. ¿No? Y bueno, esta es la prueba de que función derivable implica continua. La única sutileza es que si la sucesión toma el valor X, esta cosa que está aquí ya vale 0, así que no hay que hacer nada. Y cuando no vale X puedo hacer esto. Y bueno, y luego está demostramos lo que yo le llamé el teorema de las funciones continuas, que dice, bueno, esta noción será un poco, aparecerán cosas que no estaban en nuestra imagen previa al hacer la definición, como esos fractales, esas curvas raras, pero tampoco es tan loca. Una función continua en intervalo cerrado alcanza un valor mínimo, un máximo y todos los valores del medio, no puede saltar. Sería un poco la noción. Con eso sí es coherente. No puede saltar, pero sí puede oscilar muy rápidamente, mucho más de lo que uno piensa, y a todas las escalas de zoom que uno haga. Y bueno, la demostración se basa en este hecho, que es el teorema de Bolzano-Weierstrass, que es una sucesión en un intervalo cerrado. Puedo extraer una subsucesión que sí tiene límite. Un ejemplo medio simple es, alternando ceros y unos, puedo tomar una subsucesión de los términos pares, por ejemplo, que sí tiene límite, por más que la sucesión en sí no tenga límite. Y aquí tratamos de hacer el argumento que se basa en esta idea de bipartición. Es una de las formas de hacerlo, no es la única, hay muchas referencias para esto. Y también en la prueba del teorema de las funciones continuas aparece de vuelta esa idea de bipartición, que de hecho es un método efectivo, no es una idea súper abstracta. Es un método efectivo también para aproximar numéricamente la solución a un problema de encontrar un punto de una función vale un cierto valor, que es un problema fundamental sin duda en muchas aplicaciones. Así que con esto terminamos.